Olvida, aunque sea por un instante, todo lo que creías saber sobre el funcionamiento del mundo. Borra de tu mente la idea de que la vida es simplemente una sucesión de choques aleatorios, un caos de átomos y eventos que simplemente te suceden sin rima ni razón. La mayoría de las personas atraviesan su existencia como si caminaran por un túnel oscuro, con los ojos vendados por la lógica rígida, llamando suerte a los milagros y casualidad a las señales que queman frente a sus ojos. Pero tú estás aquí porque has sentido ese escalofrío. Sabes que hay algo más latente bajo la superficie de la realidad cotidiana. La sincronicidad no es un accidente. No es un error en la matriz de la realidad. Es el universo susurrando tu nombre de pila directamente al oído. Es un lenguaje olvidado, una forma de comunicación no lineal que no busca entretenerte ni darte una curiosidad para contar en una cena, sino despertarte de un sueño profundo. Hoy vamos a descender a las profundidades de la psique humana. Vamos a desglosar cómo estos alineamientos perfectos, momentos donde el tiempo parece detenerse y el mundo exterior rima con tu dolor o tu esperanza interna, son en realidad la revelación de tu propósito innato. Vamos a aprender a despojar las capas del ego para reconocer el blueprint, el plano original de tu existencia. No estamos aquí para hablar de cómo sobrevivir al día a día. Estamos aquí para que reclames la vida que siempre estuviste destinado a vivir. ¿Alguna vez has sentido ese pequeño pero firme empujón del destino? Me refiero a esos momentos. No puede ser, donde las probabilidades matemáticas se rompen. Estás pensando en un amigo que no has visto en 10 años y en ese segundo suena el teléfono y es él. O estás en una crisis existencial, sintiendo que no puedes más, y de un libro que cae de la estantería sale una nota vieja con la frase exacta que necesitabas leer. Muchos dicen, es solo estadística, si somos miles de millones de personas, a alguien tiene que pasarle. Pero eso es una respuesta del miedo. El miedo del ego a aceptar que no tenemos el control absoluto. Carl Jung, el explorador de las sombras, se negó a aceptar la explicación de la suerte. Él observó que cuando un individuo se encuentra en un estado de alta tensión emocional o en un momento de cambio profundo, el mundo físico parece volverse maleable. Acuñó el término sincronicidad para describir la conexión significativa entre nuestros estados psicológicos internos y los eventos externos. Jung nos decía que no hay una relación de causa y efecto. El pensamiento no causó la llamada. Más bien, ambos eventos, el interno y el externo, emergen de una fuente común que él llamó el unus mundus, el mundo uno. Es la prueba de que el cosmos no es un lugar frío y vacío donde estás solo. Es un espejo. Cuando tu alma se mueve, la realidad se estremece. Cuando te alineas con tu verdad, el universo deja de ser un extraño y empieza a actuar como un aliado que habla tu mismo código. Hagamos una pausa aquí. Quiero que cierres los ojos un segundo y busques en tu memoria. No busques una gran epifanía, busca un momento pequeño, un encuentro, un libro, una frase que llegó justo a tiempo. Algo que en su momento descartaste como curioso. ¿Cómo se sentía en tu cuerpo? ¿Hubo un escalofrío? ¿Una chispa de asombro? Si lo sentiste, no fue azar. Esa fue la primera vez que el universo te llamó por tu nombre. Dime, en este momento, ¿qué evento te trajo hoy hasta este video? Porque te aseguro que tu presencia aquí tampoco es casualidad. Si este lenguaje es tan potente, ¿por qué pasamos meses, incluso años, sin escuchar nada? ¿Por qué la mayoría vive en un silencio ensordecedor? Vivimos bajo el velo del ego.
El ego es una construcción necesaria para movernos en el mundo, pero es un pésimo maestro. El ego se alimenta de la lógica, de lo predecible, de lo que puede medir y tocar. El ego ama el control. Y en ese esfuerzo desesperado por mantener el orden, el ego construye muros de ruido. Notificaciones constantes, la presión por el estatus, el miedo al qué dirán, todo eso es una estática que impide captar la señal. Nos hemos convertido en expertos en ignorar al alma. Estamos atrapados en la guerra entre los debería y el llamado real de nuestro ser. Pasamos la vida persiguiendo una definición de éxito que nos vendieron en la televisión o en la escuela, escalando una montaña que, al llegar a la cima, descubrimos que no es la nuestra. Cada vez que eliges la validación externa por encima de tu intuición, estás apagando una luz en tu mapa de navegación. Te vuelves un extraño, siguiendo un guión ajeno. El ego es astuto. No te dirá, no escuches al universo. Te dirá, esos son tonterías, estás exagerando. Mañana tienes que pagar las facturas, no tienes tiempo para señales. Se disfraza de pragmatismo, de autocrítica y de ese exceso de pensamiento que disecciona cada coincidencia hasta que la deja sin vida. Pero escucha bien, la duda no es sabiduría. La duda es la barrera que levantas para no tener que enfrentar la responsabilidad de tu propio destino. El miedo al juicio es el carcelero de tu potencial. Sé honesto contigo mismo, porque este es el momento de la verdad. ¿Cuántas veces has recibido una señal clara, un impulso del alma para cambiar de dirección, y lo has asesinado con la lógica? ¿Qué es eso que tu intuición te está gritando ahora mismo, pero que tu ego calla diciendo que no es el momento o que es una locura? Si hoy tuvieras la certeza absoluta de que el universo te respalda, ¿qué decisión tomarías mañana mismo? Piénsalo, porque el miedo que sientes es exactamente la medida de tu próximo gran paso. Si has llegado hasta aquí, es porque estás listo para entender que el camino hacia tu propósito no es una línea recta hacia arriba, sino un descenso hacia adentro. Job llamó a este proceso individuación. Y quiero que te quites de la cabeza la idea de que esto es autoayuda ligera. La individuación es una cirugía del alma. Llegar a ser quien realmente eres exige, inevitablemente, el doloroso sacrificio de quien creías ser. Es un proceso de despojo. Imagina que eres una cebolla con 1000 capas de piel curtida por el miedo, las expectativas de tus padres, los traumas del pasado y las máscaras que te pusiste para que te amaran. La individuación es ir arrancando esas capas, una a una. Y duele. Duele porque el ego se aferra a esas pieles muertas como si fueran su propia vida. Pero aquí es donde la magia de la sincronicidad se vuelve vital. En esos momentos de oscuridad total, cuando sientes que ya no sabes quién eres porque has soltado las identidades falsas, es cuando el self, tu sí mismo, la totalidad de tu psique, empieza a enviar bengalas de rescate. Imagina que estás en una crisis profunda. Has dejado un trabajo que te mataba por dentro, pero el futuro es una página en blanco que te aterra. De repente, empiezas a ver un símbolo repetidamente. Quizás es un animal, un número o una canción que suena en lugares imposibles. Para el mundo, estás loco. Para Jun, estás siendo guiado. Estas migajas de pan divinas aparecen con precisión quirúrgica en tus encrucijadas. No están ahí para darte dinero o fama, están ahí para decirte, no estás solo en el vacío. Este caos es parte del diseño. La sincronicidad es la brújula que solo se activa cuando te atreves a caminar sin mapa. Es el lenguaje que usa el universo para validar tu valentía.
Porque ser auténtico es el acto más revolucionario que puedes realizar, y el cosmos siempre responde a la valentía con señales de alineación. A veces el universo no nos envía flores, nos envía muros. Quiero que mires ese problema que se repite en tu vida como un disco rayado. Esa persona que siempre te causa el mismo conflicto, o esa situación que parece perseguirte, vayas a donde vayas. ¿Y si esa no fuera tu mala suerte, sino una sincronicidad de tu sombra? ¿Qué parte de ti se está reflejando en ese caos exterior para que finalmente la veas y la sanes? A veces, la señal más sagrada es la que más nos incomoda. ¿Cómo funciona esto realmente? ¿Es una fuerza externa o es algo dentro de nosotros? Para Jung, la respuesta es ambas. Él hablaba del unus mundus, la idea de que el mundo físico y el mundo mental no son dos cosas separadas, sino dos caras de la misma moneda. Imagina una moneda. Por un lado está tu pensamiento, el miedo a fracasar, y por el otro está el evento externo, un encuentro con alguien que te ofrece la solución. No es que uno cause al otro, es que en ese momento el metal de la moneda es el mismo. Cuando experimentas una sincronicidad, estás experimentando la unidad de la creación. Estás viendo por un segundo cómo el tejido de la realidad se dobla para mostrarte que tú y el universo sois uno solo. Pero hay una condición: tienes que estar mirando. La mayoría de la gente pierde sus señales porque camina mirando el suelo de sus preocupaciones. Si vas por la vida con el radio de tu mente sintonizado en la frecuencia de la escasez y la queja, solo escucharás estática. Pero cuando decides sintonizar la frecuencia del propósito, cuando declaras, estoy listo para ver, el velo se levanta. ¿Te ha pasado alguna vez que decides comprar un coche rojo y de repente empiezas a ver coches rojos en todas partes? El mundo no se llenó de coches rojos de repente. Tu sistema de activación reticular se abrió a esa posibilidad. Con la sincronicidad ocurre lo mismo, pero a un nivel espiritual. Cuando abres tu intención hacia tu propósito, el universo se llena de señales que siempre estuvieron ahí, esperando a que tuvieras el nivel de conciencia necesario para interpretarlas. No son eventos azarosos. Son mensajes codificados que solo tu alma puede descifrar. Por eso, una señal que para mí no significa nada, para ti puede ser la razón para seguir viviendo. La sincronicidad es una carta de amor personalizada, escrita por el destino y entregada por la realidad. Para entender la magnitud de lo que estamos hablando, debemos sentarnos a la mesa con el mismo Carl Jung en su consultorio de Zúrich. Es una historia que ha pasado a la posteridad, no por lo extraño del evento, sino por lo que revela sobre la estructura de nuestra realidad. Jung atendía a una paciente con una mente extremadamente racional. Ella era una mujer brillante, pero su intelecto era su propia cárcel. Usaba la lógica para protegerse de sus emociones, para racionalizar su dolor y para mantener el mundo bajo un control absoluto. Estaba psicológicamente muerta porque no permitía que nada fuera de lo explicable entrara en su vida. Un día, ella le contaba un sueño donde alguien le regalaba un escarabajo de oro, una joya preciosa. En el momento exacto en que ella pronunciaba esas palabras, Jung escuchó un golpe suave en la ventana tras de él. Al abrirla, un escarabajo real, un Cetonia aurata, cuyo color verde dorado es casi idéntico al oro, entró volando en la habitación. Jung lo atrapó en el aire y se lo entregó a la mujer diciendo, «Aquí tienes tu escarabajo». Ese momento no fue solo una coincidencia. Fue un asalto a la razón. El universo tuvo que materializar un símbolo físico para romper la muralla intelectual de esa mujer.
En ese instante, ella no pudo explicarlo, no pudo racionalizarlo, solo pudo sentir el asombro. Y ese asombro fue la grieta por la que entró su sanación. ¿Cuántas veces has golpeado tú la ventana de tu propia vida? ¿Cuántos escarabajos de oro han intentado entrar en tu habitación mientras tú seguías explicando por qué las cosas son como son? La sincronicidad es la forma en que el cosmos nos dice: tu lógica es demasiado pequeña para la inmensidad de lo que eres. Pero seamos honestos, no todas las señales son dulces. A veces, la sincronicidad nos persigue con una insistencia aterradora. Nos advirtió que lo que no hacemos consciente en nuestro interior aparece en nuestra vida exterior como destino. Aquí es donde entra el concepto de la sombra. Muchas de las distracciones que mencionamos antes, el ego, el miedo, la necesidad de control, son mecanismos de defensa para no mirar nuestra propia oscuridad. Sin embargo, cuando te niegas a ver una parte de ti, esa parte empieza a proyectarse afuera. Si huyes de tu talento, empezarás a encontrarte constantemente con personas que lo han logrado, no para castigarte, sino para recordarte lo que has enterrado. Si huyes de un conflicto, el universo te pondrá en situaciones idénticas una y otra vez. Eso también es sincronicidad. Son señales de alerta que intentan evitar que sigas desperdiciando tu plano innato. Aceptar tu propósito significa aceptar tu sombra. Significa entender que el universo no solo te guía con flores, sino a veces con tormentas que te obligan a cambiar de rumbo. El flow no es una línea de felicidad constante. Es el movimiento valiente hacia la totalidad de lo que eres, incluyendo tus heridas. Porque es en la herida donde el símbolo de la sincronicidad suele brillar con más fuerza. Muchos se preguntarán, ¿es esto solo psicología o es magia? Tom pasó años colaborando con Wolfgang Pauli, uno de los padres de la física cuántica y premio Nobel. Juntos intentaron construir un puente entre la física y la psique. Llegaron a una conclusión que hoy, décadas después, empieza a resonar en los laboratorios más avanzados: el mundo no está hecho de cosas separadas, sino de una red de relaciones. Existe un campo de información donde todo está interconectado. Cuando tienes una intención profunda, cuando tu alma clama por una respuesta, estás enviando una señal a ese campo. Y el campo responde. No es que el universo te haga un favor. Es que tú y el universo sois parte de la misma sustancia. La sincronicidad es la manifestación física de esa unidad cuántica. Vivir ignorando esto es como intentar tocar una sinfonía con una sola cuerda de la guitarra. Estás usando solo una mínima fracción de lo que la realidad te ofrece. Al activar tu plano innato, dejas de ser una partícula aislada, chocando contra otras, y te conviertes en la onda que fluye a través de todo el océano. Ahora que hemos recorrido el mapa, desde el susurro cósmico hasta el rigor de la ciencia y la sombra, queda una sola pregunta. ¿Qué vas a hacer con esta información? Puedes cerrar este video y volver a tu vida de antes, llamando a todo lo que te pase casualidad. Puedes seguir permitiendo que el ego dicte tu horario y que el miedo dicte tu destino. O puedes elegir el camino del buscador. Vivir con propósito no es tener todas las respuestas. Es tener el valor de hacer las preguntas correctas y confiar en que la vida te responderá a través del siguiente encuentro casual, del siguiente libro que caiga de la estantería o de la siguiente idea que aparezca de la nada en tu mente. Tu existencia no es un error. No eres un accidente biológico en un planeta perdido.
Eres una pieza fundamental de un diseño inteligente que se está revelando a través de ti cada vez que dices sí a tu intuición. Cada sincronicidad es un aplauso del universo celebrando que por fin estás volviendo a casa, a tu verdadero yo.